Muy pero muy bienvenidos a tu canal Paula Afirmaciones. Repetiremos 108 veces esta maravillosa afirmación positiva compartida por Connie Méndez. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. Repítela después de mí, con amor, entusiasmo, energía positiva. Vamos allá. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero
fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí
de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante
y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. El dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante. Que todos tus días estén llenos de mucho amor, magia y energía positiva. Recuerda suscribirte al canal, darle like y compartir el video, además de dejar tu bello y hermoso comentario. Que tengas un feliz y bendecido día. Amor, luz y paz. Gracias.